la reforma agraria iba con mucha lentitud. Bueno, pues esa situación se vivía en Brozas. ¿Y qué hace Manuel Sánchez Badajoz? Pues ve que si hay que esperar a que el IRA, Instituto para la Reforma Agraria, lleve a cabo el proceso de expropiación, de pago a los antiguos propietarios, de reunión de los campesinos, de largos debates para ver cómo se va a explotar la tierra, de modo individual o de modo colectivo, que con esto lo que se estaba era dilatando sine die el proceso de la reforma agraria. Y él, como hombre de acción, que era como hombre emprendedor, se le ocurre pedir un préstamo de 250.000 pesetas al Banco de Crédito Local para comprar una finca en Brozas, la finca de Jumadieres, y repartir esa finca entre los obreros. El préstamo lo consiguió, lo llegó a aumentar hasta 300.000 pesetas, no llegó a comprar todo lo que él hubiera deseado, pero sí en las suficientes hectáreas para repartirla a los campesinos más necesitados de Brozas. Yo tuve ocasión de ver esa finca, ¿no?, en donde las tierras son propiedad de los herederos de aquellos campesinos que las recibieron. ¿Por qué razón? Porque cuando llega el franquismo, una de las primeras medidas que se toman es derogar la reforma agraria y devolver las tierras a sus antiguos propietarios. Pero claro, en Brozas no pudieron hacerlo, porque las tierras habían sido compradas por el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento hizo lo que el IRA, el Instituto para la Reforma Agraria, estaba dilatando por la puñetera burocracia que tanto anida en nuestro país. Bueno, aparte de ello, pues la gestión de Sánchez Badajoz pues, significó hacer obras públicas para paliar el paro, intervenciones en el precio del pan para evitar la escalada de los precios, que muchas veces se producía porque los grandes propietarios acaparaban las reservas de trigo, ¿no?, y así provocar una carencia de harina, y naturalmente con la carencia de harina incrementar el precio del pan. Hizo gestiones en Madrid para facilitar acceso al trabajo de los parados y tomó una decisión que fue verdaderamente novedosa. Por ejemplo, reunió a los grandes contribuyentes de Brozas y les dijo: vamos a aliviarle del impuesto de utilidades. O sea, ustedes van a dejar de pagar el impuesto de utilidades, pero eso sí, con la condición de que tienen que dar trabajo a los que están parados. Bueno, yo creo que verdaderamente no estamos con ello viendo la tarea de un hombre ciertamente emprendedor, que llama la atención, porque uno de los grandes problemas de la República es que había muy buenas intenciones, pero a veces muy pocas realizaciones, todo se paralizaba, nadie tomaba la iniciativa de decir: mire usted, venga, ¿el problema cuál es? Que los campesinos de una tierra, venga, el ayuntamiento se endeuda con el Banco de Crédito Local, yo pido dinero, venga, y ahora reparto las tierras entre los más necesitados. Que no hay trabajo, pues mire usted, ¿quién va a dar trabajo? Los grandes propietarios. Pues mire usted, yo le voy a aliviar la presión fiscal para con ello, con la condición de que usted dé trabajo a los parados. Bueno, Sánchez Badajoz fue destituido por el gobierno de Lerroux. Antes le decía que en la República estuvo vigente la ley de Maura. Claro, cuando llegan las derechas al poder en 1933, una de las primeras medidas que toma Lerroux y, en este caso, nuestro paisano Eloy Vaquero, que de Eloy Vaquero va a hablar en otro momento Juan Ortiz Villalba, pues fue utilizar los recursos que le daba la ley municipal para destituir a aquellos alcaldes que le eran incómodos. Bueno, pues eso le pasó a Manuel Sánchez Badajoz, que fue destituido como alcalde. Inmediatamente nombraron a un señor llamado Manuel Santano Sanabria, que era del Partido Radical, pero rápidamente este cedió el asiento a Ricardo Salvado Muro, que este era ya de la extrema derecha. Este era un falangista que se convierte en alcalde de Córdoba, de Brozas, con, diríamos, el visto bueno del gobierno lerrouxista. En septiembre de 1834, prácticamente un mes antes de los sucesos revolucionarios de octubre del mismo año, Manuel Sánchez Badajoz llegó a ser detenido y encarcelado. Fue a raíz de unos incidentes que ocurrieron en la plaza de toros de Brozas, ¿no?, que vemos aquí en imagen.
aprovechando que eran las fiestas populares, pues un grupo de gente, azuzados por la Casa del Pueblo, probablemente detrás de ello estaba el propio Sánchez Badajoz, se manifestaron por todo el pueblo pidiendo que Sánchez Badajoz volviera a ser restituido. Inmediatamente intervino la policía municipal, no fue suficiente, tuvieron que llamar a los guardias de asalto de Cáceres para que frenaran, ¿no?, aquel motín popular, y a raíz de él, pues Manuel Sánchez Badajoz fue encarcelado. Se le liberó a los pocos días, pero su situación en Broza se hizo cada día más difícil, cada vez tenía más enemigos, y él decidió cortar por los sanos. Reingresó en el cuerpo de Correo, intentó conseguir una plaza en las proximidades de Broza, pero al final, también por presiones gubernamentales, lo mandan a Córdoba. Y es así como aquel cacereño llega a nuestra ciudad en un momento importante, porque ya ha pasado la jornada revolucionaria de octubre de 1934, que provoca una poderosa ruptura en el socialismo español. El socialismo español estaba ya roto, se puede decir que desde la muerte de Pablo Iglesias. Había varias corrientes, fundamentalmente dos. La corriente moderada, lo que hoy llamaríamos la corriente socialdemócrata, encabezada por Indalecio Prieto, que controlaba la ejecutiva del partido, y la corriente más radical, más sindicalista, que encabezaba Francisco Largo Caballero y que tenía el control de la Unión General de Trabajadores, así como también un fuerte apoyo de las bases socialistas, que se sentían más revolucionarios que reformistas. Bien, en Córdoba también se produjo aquella disputa entre caballeristas y prietistas, y fue a raíz de pedir responsabilidades del fracaso de las jornadas de octubre de 1934. De suerte que a partir de ese momento la agrupación provincial socialista de Córdoba, que hasta entonces estaba dominada por, diríamos, moderados como Francisco Azorín Izquierdo o como Miguel Ranchal Plazuelo, pasa a manos de los socialistas más radicales, que eran, diríamos, nuevos, ¿no?, en la vida política. Entre ellos, aquel funcionario de Correo que había llegado de Broza y que además tenía algo de lo que carecían buena parte de los líderes socialistas: experiencia en la gestión, alcalde de un pueblo y al mismo tiempo también uno de los grandes referentes del socialismo en la provincia de Cáceres. Sánchez Badajoz, Martín Romera, fundamentalmente son los que se hacen dueños, ¿no?, de la agrupación socialista de Córdoba, y esto no pasó desapercibido por la prensa, que califica a Manuel Sánchez Badajoz como un hombre díscolo y perturbador que encabezaba un grupito distinguido por su extremismo, con un afán y modelo constante de que las circunstancias varíen para poder dar rienda suelta a su afán de destrucción y satisfacer sus deseos de venganza. En 1936, a principios de año de 1936, la situación política en España era irrespirable. Lerroux había estado gobernando, el otro día nos dio una extraordinaria conferencia Enrique Aguilar, ¿no?, muchos de ustedes estuvieron y obviamente yo no voy a repetirla, pero Lerroux se encontró en una... Lerroux fue designado presidente del Consejo de Ministros por don Niceto Alcalá Zamora, pese a que su partido, el Partido Radical, no era la fuerza mayoritaria en el Parlamento, pero la Constitución republicana otorgaba al presidente de la República bastantes atribuciones. Y claro, don Niceto Alcalá Zamora, un republicano conservador, de derecha, evidentemente, sin embargo, era un demócrata, era un verdadero demócrata. Y don Niceto Alcalá Zamora piensa: vamos a ver, ¿yo a quién le puedo ofrecer? Se han celebrado las elecciones, ha habido una disparidad de fuerzas políticas en el Parlamento. Bueno, pues ¿a quién le ofrezco yo la presidencia del Consejo de Ministros? Si él hubiera elegido a la minoría mayoritaria, tendría que habérselo dado a José María Gil Robles, el líder de la CEDA. Pero la CEDA era un partido que se definía como accidentalista. Es decir, ellos eran republicanos porque en ese momento había una república, pero no se sentían verdaderamente republicanos. E incluso tenían hasta ciertos tintes totalitarios.
En algunas ocasiones a Gil Robles se le recibía en los mítines al grito de jefe, 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 ¿no? Como el Duce, como el Führer, ¿no? Como era característico de aquella, de los regímenes totalitarios que ya existían en Italia y en Alemania. Bueno, pues Alcalá Zamora no le podía dar la presidencia del Consejo a Gil Robles y entonces decide nombrar como presidente del Consejo de Ministros a don Alejandro Lerroux, un republicano histórico que para gobernar no le va a quedar más remedio que contar con el apoyo externo de la CEDA. Bueno, pues en esa circunstancia, cuando se produce la Revolución de Octubre de 1934, Gil Robles pide, exige que tenga una mayor presencia en el gobierno. Precisamente la Revolución de Octubre estalla cuando algunos ministros de Gil Robles han conseguido llegar al gobierno. Primero algunos moderados, como don Manuel Jiménez Fernández, ¿no? Ministro de Agricultura, y luego el propio Gil Robles, que va a asumir para él la importantísima cartera de la guerra, lo que hoy llamaríamos el Ministerio de Defensa. Eso fue una señal de alarma para que estallara una revuelta de grandes proporciones en Asturias, en menor grado también en Barcelona, que dejó tocado de muerte al gobierno de Lerroux. Gil Robles pidió ya todo el poder para él. Y entonces, ¿qué hace el presidente de la República? Pues utilizar uno de los recursos constitucionales que tenía, que era disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones. Y es así como se convocan elecciones para el 16 de febrero de 1936. Unas elecciones donde España va a quedar polarizada entre una conjunción de derecha y otra conjunción de izquierda, la del Frente Popular. Se celebran las elecciones de acuerdo con el sistema electoral republicano. Apenas hubo diferencia de votos, ¿no?, entre la derecha y la izquierda, pero ese sistema electoral o de reparto de escaños de la República primaba a aquellos que obtuvieran más votos, aunque fuera uno solo, y esto hizo que se proclamaran una importante mayoría de diputados socialistas, de Izquierda Republicana, de Unión Republicana e incluso del Partido Comunista, que fueron los grupos que constituyeron el Frente Popular. Bueno, inmediatamente el presidente de la República, que va a durar muy poco tiempo, porque una de las primeras medidas que tomó el Frente Popular fue destituir a Alcalá Zamora, lo que yo creo que fue un gravísimo error, pues lo primero que hace es proponer a un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. Alcalá Zamora hubiera querido, y después Azaña, ¿no?, que le va a suceder al frente de la República, hubiera querido que la persona que encabezara ese gobierno fuera Indalecio Prieto, representante del ala moderada del socialismo. Pero Indalecio Prieto se encuentra con el veto de sus propios correligionarios, el veto de Largo Caballero, con lo cual, al final, ¿qué es lo que hace ya no Alcalá Zamora, que había sido destituido, sino Azaña? Nombrar a alguien de Izquierda Republicana, pero claro, Izquierda Republicana era un partido que, si tenía fuerza, era por Azaña. Azaña ahora ya era el presidente de la República. Azaña había sido anulado políticamente, porque el presidente de la República tenía atribuciones, pero muchas menos que las que correspondían al presidente de un Consejo de Ministros. Y fue entonces cuando nombra a Casares Quiroga, ¿no?, como presidente del gobierno, un hombre que luego demostró que no estuvo, de no estar a la altura de las circunstancias, de los difíciles momentos que va a pasar España bajo el Frente Popular. Bien, volviendo otra vez a Córdoba, en el Partido Socialista pues se acrecienta el debate y al final las tesis, diríamos, largo caballeristas son las que se imponen. Bueno, Córdoba había tenido muchos alcaldes. Había tenido alcaldes prácticamente de todos los colores. En primer lugar, tuvimos como alcalde a Eloy Vaquero, un hombre del Partido Radical. Le sucedió Francisco de la Cruz Ceballos, también de la derecha republicana. Pascual Calderón Unclés, también de la derecha republicana. A este le sucedió Rafael Vaquerizo, a Vaquerizo Bernardo Garrido de los Reyes,
a Bernardo Gardí, todos ellos, diríamos, de ideología de centro-derecha o incluso de derecha bastante avanzada, ¿no? Bastante escorado a la derecha, como podía ser el caso de Pascual Calderón o el último alcalde que hubo antes de Manuel Sánchez Badajoz, que fue José Fernández Jiménez. Bien, ¿por qué tantos alcaldes? Pues muy sencillo, porque al gobernador de turno, o el gobernador de turno, lo que quería tener al frente de la alcaldía era una persona de confianza. Y como la ley le permitía nombrar alcalde a quien quisiera, pues dependiendo de la facción política que dominara Madrid, dependiendo pues de la facción política a la que perteneciera el ministro de la Gobernación, así era el color del gobernador civil de Córdoba y según su color, así sería el alcalde de la ciudad. Esto explica, ¿no?, ese baile de alcaldes, nada menos que 7 alcaldes entre abril de 1931 y julio de 1936. Bueno, pues cuando triunfa el Frente Popular, los partidos del Frente Popular van a exigir que por fin haya un alcalde de izquierda en Córdoba, que no lo había habido. El gobernador Antonio Rodríguez de León era un hombre de la línea más moderada del Frente Populismo. Él pertenecía a la Unión Republicana, repito, era la facción más conservadora del arco de partido que constituía el Frente Popular. Era un hombre de la provincia de Córdoba, no era natural de Villanueva del Duque, tenía experiencia como gobernador civil, lo había sido en Ciudad Real y asume la presidencia del gobierno civil de Córdoba. Y claro, una de las medidas que tiene que aplicar Antonio Rodríguez de León fue uno de los puntos programáticos del Frente Popular: reponer a los ayuntamientos de 1931. Según eso, Antonio Rodríguez de León tendría que haber propuesto como alcalde a Eloy Vaquero Cantillo. ¿Pero qué le había pasado a Eloy Vaquero? Eloy Vaquero había sido ministro de la Gobernación. Se le acusaba, con poco fundamento, como después nos explicará otro día Juan Ortiz, se le acusaba de ser el responsable de la represión de los asturianos en 1934 y era tremendamente odiado por el Frente Popular. De modo que Eloy Vaquero, cuando tiene noticia de que han ganado las izquierdas, él estaba en Madrid, cogió el camino, se fue a Gibraltar y de Gibraltar se fue al Reino Unido y luego a los Estados Unidos. Y no cuento más porque esto lo señalará Juan Ortiz en su conferencia. El caso es que Eloy Vaquero no podía ser el alcalde, primero porque el Frente Popular lo vetaba y segundo porque no estaba en Córdoba, vamos, no estaba ni siquiera en España. Y entonces la formación del Frente Populista toma la decisión, tras una asamblea en la Casa del Pueblo, en la plaza de Alhóndiga, en proponer una lista de concejales para que lo aprobara el gobernador civil. La lista la encabezaba Manuel Sánchez Badajoz. ¿Qué hace el gobernador? El gobernador pide consulta o evacua consulta con el ministro de la Gobernación. Y el ministro de la Gobernación le dice que bajo ningún concepto puede haber un caballerista al frente del gobierno municipal de Córdoba. De modo que le pone el veto. ¿Pero qué hace Sánchez Badajoz? ¿Qué hacen los partidos del Frente Popular? Organizan una manifestación el 21 de marzo de 1931, desde la Casa del Pueblo de la Plaza de Alhóndiga hasta el Ayuntamiento. La manifestación entra en tropel en las casas consistoriales. Lo primero que hacen es coger el retrato de Eloy Vaquero, tirarlo a la calle y pisotearlo. E inmediatamente Sánchez Badajoz se sienta en el asiento de alcalde y dice: yo soy el alcalde de Córdoba porque así lo han querido los que acaban de ganar las elecciones, eran las elecciones generales. Claro, Rodríguez de León se encontró ante los hechos consumados y no le quedó más remedio que aceptar el nombramiento de Manuel Sánchez Badajoz como alcalde de Córdoba al frente de una comisión integrada por 13 socialistas, 5 comunistas, 9 de Izquierda Republicana y 4 de Unión Republicana. Por cierto, es la primera vez que una mujer está presente en la corporación municipal.
Antonia Fernández Serrán del Partido Comunista, que, repito, fue la primera mujer en tener un puesto en el Ayuntamiento de Córdoba. El discurso de toma de posesión de Sánchez Badajoz fue muy significativo. Él dice en esa toma de posesión, cuya imagen estamos viendo aquí, lo siguiente: mujeres de Córdoba, republicanos del Frente Popular, camaradas socialistas y comunistas, la carnavalada del día 20 de marzo último ha terminado. Ha tenido estado oficial en el día de hoy. Los verdaderos republicanos, los hombres hechos en el trabajo y los obreros comunistas y socialistas ocupan hoy los escaños del Ayuntamiento de Córdoba. Queremos hacer presente que no somos facinerosos ni insensatos, ni traemos a esta casa el torpe programa de los antiguos partidos políticos de perseguir a los empleados municipales. Por el contrario, tendremos para ello el máximo respeto y les concederemos las mejoras que podamos. Venimos a esta casa a administrar honradamente el erario municipal y aunque somos laicos, para nosotros será una casa sagrada. Haremos, eso sí, una revisión escrupulosa de la administración municipal y diremos al pueblo quiénes le administraron con honradez y quiénes merezcan un castigo. Si se ha administrado bien, notablemente lo proclamaremos al pueblo, pero si se han cometido abusos y desmanes, las cordadas que un día sirvieron para hacer desfilar por las calles céntricas de la población a hombres que solo habían cometido el delito de no pensar como los que ocupaban el poder, serán pocas para conducirles a la cárcel. Y terminó diciendo: las puertas del ayuntamiento desde el día de hoy estarán abiertas de par en par para los pobres de Córdoba. También los ricos serán bien recibidos, porque yo seré el alcalde de todo, aunque mi principal obligación sea para los campesinos cordobeses. Ya tenemos a Manuel Sánchez Badajoz como alcalde. Estuvo muy poco tiempo, pero en la gestión hubo una serie de medidas que voy a comentar muy brevemente. Él se encuentra con un problema de déficit en las arcas municipales que ascendía nada menos que a 14.500.000 pesetas, una cifra tremenda, ¿no?, para aquella época. ¿Por qué? Pues porque había habido otros ayuntamientos, sobre todo en la época de la dictadura, el de Cruz Conde, que había gastado enormes sumas de dinero en obras suntuarias. Luego, no le echemos toda la culpa a José Cruz Conde, luego hubo otros alcaldes y ninguno de ellos tuvo la capacidad de buscar medios para saldar la deuda. Al revés, la deuda iba incrementándose más, porque los intereses que cobraba el Banco de Crédito Local la iban haciendo cada vez más inasumible. Entonces, Sánchez Badajoz, que en un principio nos parece como un hombre extremista, empezó a demostrar que de extremista tenía poco, era extremista en las ideas, pero no era extremista en cuanto a la gestión. Y de la misma manera que ante la ineficacia del Instituto de Reforma Agraria dice: yo compro los terrenos, dice: bueno, pues yo voy a buscar una solución para que el ayuntamiento supere esa deuda tremenda que impedía que se pudiera hacer cualquier cosa. Era un ayuntamiento endeudado, diríamos, hasta las trancas, ¿no? Y la medida que a él se le ocurre es municipalizar el servicio de aguas. Vamos a comprar el servicio de agua, para lo cual tendremos que endeudarnos. Tendremos que pedir más dinero al Banco de Crédito Local, pero hace un estudio que presenta a la Comisión Municipal. Por ello la historia hay que leerla en las actas capitulares, ¿no?, que es donde vemos lo que de verdad decía uno y decían otros. E hizo un estudio económico extraordinario y en pocos años se podía ir empezando a superar la deuda que tenía. Y al mismo tiempo también un servicio esencial para los ciudadanos, como era el servicio de agua, dejaba de estar en manos privadas y pasaba a ser municipal. Bueno, cuando él hizo esa propuesta se le echaron todas encima y bueno, se encontró con que el Banco de Crédito Local le negó el pan y la sal, le negó cualquier posible ayuda. De modo que unos días antes de su fusilamiento todavía estaba gestionando con el Banco de Crédito Local que concediera esos créditos supletorios para un proyecto que estaba demostrado que era factible. Otro de los problemas que se va a encontrar Sánchez Badajoz era el problema de la compañía de electricidad, el problema que tenía el ayuntamiento con la empresa
de gas y electricidad. El ayuntamiento tenía una deuda de 1 millón de pesetas con la compañía eléctrica. ¿Sabéis cuál era el enjuague que había? Bueno, la compañía eléctrica facturaba con menos dinero al ayuntamiento para los gastos de alumbrado y demás allá. Pero la contrapartida era que se permitía incrementar el recibo de la luz de los particulares. De manera que Sánchez Badajoz, ante el pleno del ayuntamiento, demuestra que los cordobeses eran los que más pagaban por la factura de la luz de toda España. Y encima, además, había una deuda de 1 millón de pesetas con la empresa eléctrica. Bueno, ¿qué hizo él? Suspender pago. No le pagó a la compañía eléctrica. Claro, eso hizo que los enemigos de Sánchez Badajoz se incrementaran. Accionistas de esa compañía eléctrica eran las principales fortunas de Córdoba, eran los nombres más poderosos que vieron en Sánchez Badajoz un peligro de alguien que iba a evitar el chanchullo que había entre el ayuntamiento y la compañía eléctrica. Luego se encuentra con los problemas sociales, ¿no?, propios de ese breve periodo en que gobernó el Frente Popular en España, y él utilizó toda su influencia para buscar soluciones al endémico paro obrero, que además se estaba incrementando cada vez más. De manera que ahí se muestra algo que él dijo: yo voy a ser el alcalde de todo, y eso no quiere decir que yo sea un revolucionario. Por ello, cuando, por ejemplo, los obreros metalúrgicos de Córdoba ponen en práctica una huelga general, es el alcalde el que va a mediar entre los trabajadores y la empresa para evitar que aquella huelga laboral trajera malas consecuencias para el conjunto de la población. De manera que no solamente va a contribuir a paliar el paro, sino, por ejemplo, medidas que ya había tomado en Roza, como intervenir el precio del pan para que éste llegara a los más necesitados y que se estableciera una lista de parados para ser atendidos, dándosele prioridad a los cabezas de familia, a los huérfanos y a las viudas. Muy importante fue su gestión en el campo de la educación y la cultura. Por ejemplo, el déficit de construcciones escolares que tenía Córdoba era tremendo. No voy a extenderme en el tema, pero simplemente él proyecta construir centros escolares en la Puerta de Almodóvar, en el Campo Madre de Dios y en el Marrubial, con proyectos de Francisco Azorín Izquierdo y de Murga. La Comisión de Instrucción Pública del 16 de abril pues aprobó ese plan, y para que tengan ustedes una idea, ¿no?, de cómo era el panorama de la educación en Córdoba, se necesitaban 340 aulas para la escolarización de los niños y de las niñas de Córdoba. Solo había disponible 23. También la cultura la tuvo presente. Por ejemplo, se inauguran nuevas salas del Museo Julio Romero. Ahí he encontrado esta simpática fotografía de Manuel Sánchez Badajoz con su esposa, con ramos de flores, ¿no?, en el acto de la inauguración de alguna sala del Museo Julio Romero. Aunque no aparece en la foto, ahí sí estuvo presente un personaje llamado Ciriaco Cascajo. Y es curioso ver cómo la mayoría de las autoridades que estuvieron allí presentes luego fueron fusiladas por orden de aquel traidor llamado Ciriaco Cascajo. También intentó llevar a cabo un proceso de moralización de la gestión municipal. Por ejemplo, estableció normas para evitar el absentismo de los funcionarios municipales, propuestas para acabar con irregularidades en el cobro de los tributos y de las contribuciones, que había quien metía en su bolsillo el dinero que deberían ir a las arcas municipales. Denuncia de irregularidades de contratista de obras. Un célebre contratista de obras de Córdoba, Severiano Montonto, tuvo que pagar una multa de 41.000 pesetas, ¿verdad?, por trampas que estaba haciendo en las obras que estaba realizando para el ayuntamiento. También fomentó una cooperativa de viviendas para empleados públicos, gestiones para una nueva estación de Renfe, proyecto de creación de un instituto municipal de higiene, propuesta de creación de mercados de barrio, entonces solamente estaba el mercado de la Corredera, estudio de un plan de ensanche de la ciudad, medidas contra la adulteración del precio del pan,
vigilancia por empleados de arbitrio a los vehículos que entraban y salían. Con esto también buscaba otra cosa, a ver si en esos vehículos, que eran de gente de familias ilustres de Córdoba, iban armas, cosa que también se encontraron. Y hay un acuerdo muy interesante que él toma con la comisión de cofradía. A poco de llegar en la alcaldía, llega la Semana Santa, y entonces hay un boicot de las cofradías de Córdoba para decir que ese año no sacan las procesiones a la calle porque podían ser objeto de un atentado. ¿Y qué hace Sánchez Badajoz? Pues llama a los hermanos mayores de las cofradías de Córdoba el día 30 de marzo y le dice lo siguiente: no va a haber problema con los desfiles, pues como hombre laico soy respetuoso con todas las creencias. Bueno, esto le valió el aplauso hasta del Defensor de Córdoba, que era el periódico más conservador que había en la ciudad. ¿Salieron las procesiones? Pues solamente salió la Virgen de las Angustias, porque otras, como el Cristo de Gracia o la Virgen de los Dolores, no salieron, en lo que fue un auténtico boicot por parte de las hermandades a un alcalde del Frente Popular. Eso sí, la prensa de la época dice que aquellos días transcurrieron con absoluta normalidad, que algunas hermandades pusieron a los Cristos y Vírgenes en la puerta de las iglesias, que nadie se metió con nadie, que aquellos fieles que quisieron hacer la visita a los sagrarios pudieron hacerla sin problemas de ninguna clase, como ya digo, hasta el Frente Popular, hasta el Defensor de Córdoba, pues aplaudió la gestión de Manuel Sánchez Badajoz. Claro, ya se pueden suponer ustedes que con esa actitud se encontró con una campaña de prensa verdaderamente tremenda, sobre todo encabezada por La Voz, que era el órgano del Partido Radical, y Guión, que representaba la extrema derecha. Empezaron a buscarle irregularidades. Fijaros que nil novum sub sole, ¿no?, como decía el dicho latino. Como él era administrador de la oficina de correo, dijeron que él estaba simultaneando los dos puestos y que estaba haciendo trampa. Bueno, al final Sánchez Badajoz demostró que esto era falso y para evitar más habladuría renunció a ser el jefe de la administración de correo de Córdoba. Pero la campaña que se hizo contra él, sobre todo en el periódico Guión, que la pueden ver ustedes en la biblioteca virtual de prensa histórica, o acercarse por la hemeroteca municipal de Córdoba o la biblioteca provincial, pueden ver lo que fue una campaña burda, en donde aquello del denigra que algo queda, ¿no?, pues se extendió. Bueno, llegamos ya al final de la conferencia y llegamos también al final de la vida de Manuel Sánchez Badajoz. No voy a hablaros de lo que fue el alzamiento militar en Córdoba, que todos ustedes conocen, ¿verdad? El epicentro del 18 de julio de 1936 fue el gobierno civil, que estaba situado en el palacete del Marqués del Mérito, en la intersección de Gran Capitán con Ronda de los Tejares, y allí pues estaba el gobernador civil, y alrededor de él acudieron las principales autoridades del Frente Popular. El alcalde, Manuel Sánchez Badajoz, el presidente de la Diputación, José Guerra Lozano, algunos cuantos diputados, entre otros Joaquín García Hidalgo, ¿no?, el que vemos aquí. Bueno, y también ese hombre que lamento que ahora que se han cambiado el nombre de las calles no se haya puesto un nombre de algo a él, el capitán Tarazona, un héroe, un hombre de derechas, que si en lugar de ser capitán de la Guardia de Asalto es capitán de artillería, se hubiera sumado al golpe militar. Pero él era un capitán de la Guardia de Asalto y como militar lo que hizo fue defender la legalidad y a su autoridad, que no era el coronel Cascajo, que era el gobernador civil de Córdoba, y defendió el gobierno civil hasta que no hubo ya solución después de los cañonazos, ¿no?, que se dispararon contra él. Esto le costó la detención, su procesamiento y su ejecución en el cuartel de Lepanto. Ahora que se han cambiado el nombre de las calles, yo lamento, no como biógrafo de él, ¿no?, sino porque creo que Córdoba está en deuda con el capitán Tarazona. Espero que algún día esto se corrija. Yo voy a hacer aquí la propuesta de que el centro cívico